Hola, buenos días, bienvenidos a todos. El día de hoy el título de la sesión bibliográfica es Modelos de predicción de riesgo cardiovascular para personas con trastornos mentales graves. Me coordina el doctor Ricardo Zaraco, médico adscrito de la Clínica de Esquizofrenia. Yo soy la doctora Alejandra Solís, residente del segundo año de psiquiatría. Ok, para iniciar vamos a dividir la presentación en 4 puntos. Primero definiremos qué es un trastorno mental grave, el síndrome metabólico en trastornos mentales graves y finalmente analizaremos el artículo. La definición que propuso en 1987 el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos de América fue que es un grupo de personas heterogéneas que sufren trastornos psiquiátricos que cursan con alteraciones mentales de duración prolongada que conllevan un grado variable de discapacidad y de disfunción social y que deben de ser atendidos mediante recursos sociosanitarios, tanto psiquiátricos como sociales. Hay 3 formas de caracterizar el trastorno mental grave. Uno es por su diagnóstico clínico, otro por su duración y por la discapacidad social, laboral y familiar que esta conlleva. Según los criterios diagnósticos, bueno, se incluye aquellos trastornos psicóticos que no sean de origen orgánico. Entonces podemos hablar desde esquizofrenia, trastornos delirantes, trastorno bipolar, trastornos episodios depresivos con síntomas psicóticos, el trastorno obsesivo compulsivo. En cuanto a su duración, Skinner fue un autor que hizo una revisión sistemática en 1990 acerca del que es un trastorno mental grave según su duración, y él encontró que es aquel trastorno con una evolución de 2 años o más, a pesar de que los síntomas psicóticos hayan remitido, o aquel trastorno que provoca un deterioro progresivo y marcado en el funcionamiento en los últimos 6 meses. Según el Instituto Nacional de Salud Mental, haber recibido tratamiento de forma hospitalaria más de una ocasión o haber recibido apoyo residencial por un tiempo suficiente como para haber interrumpido significativamente la actividad del individuo, ya se puede hablar de un paciente con un trastorno mental grave. En cuanto a la discapacidad, la definición es que es la afectación de moderada a severa del funcionamiento laboral, social y familiar. Esta se puede medir a través de varias escalas. De las más utilizadas en psiquiatría, pues tenemos la escala de evaluación de actividad global, la escala de evaluación de discapacidad de la OMS y según los criterios del Instituto Nacional de Salud Mental. Según la escala de evaluación de actividad global, una puntuación menor a 50, nos habla de una afectación grave en el funcionamiento y en la competencia social. Según la escala de discapacidad propuesta por la OMS en su versión de psiquiatría, obtener en la mayoría de los ítems arriba de 3, nos habla de una disfunción severa que habla de una importante alteración en el funcionamiento en la mayoría de las áreas del paciente y que persisten más de la mitad del tiempo. Según el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, cumplir 3 de los 5 criterios pues también puede clasificar al paciente con una discapacidad severa. Habla de una historia laboral pobre. Esto incluye que el paciente tenga despidos o que él mismo abandone el trabajo, la necesidad de apoyo económico para su manutención, la dificultad para sostener sistemas de apoyo social. Aquí incluye pues que sean pacientes que tengan se puedan tener amigos, puedan pertenecer a núcleos sociales, la necesidad de ayuda en actividades básicas de la vida diaria o tener una conducta social inapropiada. Ahora pasaremos a hablar qué es el síndrome metabólico. Bueno, el síndrome metabólico se define como un conjunto de alteraciones metabólicas las cuales conllevan a un riesgo cardiovascular y de desarrollar diabetes mellitus. Esta comprende varias entidades, de las cuales está la obesidad central, que actualmente es el factor de riesgo más importante para la resistencia a la insulina, que es el segundo punto. La hipertensión y el incremento de triglicéridos y disminución del colesterol HDL. Este esquema, pasando a la fisiopatología, pues nos puede resumir qué es lo que sucede en el síndrome metabólico. Las teorías actualmente aceptadas es la teoría inflamatoria y la teoría del estrés oxidativo. Entonces nosotros tenemos aquí pues un incremento en calorías,
mucha glucosa, grasas saturadas, las cuales se van a resguardar como tejido adiposo. En el tejido adiposo existen macrófagos que secretan factores inflamatorios, como el factor de necrosis tumoral, el factor, la interleucina 6, los cuales son factores proinflamatorios. Entonces, a mayor cantidad de tejido adiposo, hay una gran cantidad de macrófagos secretando estos factores, lo que provoca que cuando haya grandes cantidades de factores, estos factores interactúan con el receptor de insulina, lo cual impide que el receptor interactúe de forma adecuada con la insulina, lo que ocasiona resistencia a la insulina. Entonces, también hay citocinas que, por el contrario, se secretan en menores cantidades cuando, se secretan en mayores cantidades cuando hay menor tejido adiposo, como la adiponectina, que regula la reacción inflamatoria. Por otra parte, tenemos el hígado, que cuando tiene grandes cantidades de triglicéridos, pues tiene gran disposición de grasas como para producir colesterol LDL y disminuir el colesterol HDL. La importancia de esto es que al existir este punto, hay un incremento de factores inflamatorios, lo que perpetúan esta respuesta. También estos factores inflamatorios tienen una activación importante del eje renina-angiotensina-aldosterona. En cuanto al estrés oxidativo, cuando hay grandes cantidades de grasas saturadas, hay una disminución de la producción del óxido nítrico, lo que ocasiona un estado constante de vasoconstricción, lo que nos va a llevar a una hipertensión. Ahora, en cuanto a los criterios propuestos para el diagnóstico clínico de síndrome metabólico, existen varios grupos que ya han propuesto diversos criterios clínicos. De los más utilizados es el ATP3. El ATP3, propone que cumplir 3 de los siguientes criterios nos indica que el paciente tiene síndrome metabólico. Estos son tener una circunferencia de la cintura mayor o igual a 112 en hombres, o mayor o igual a 88 en mujeres. En cuanto a los lípidos, una cantidad de triglicéridos por arriba o igual a 150 y un colesterol HDL menor a 40 miligramos sobre decilitro en hombres o menor a 50 miligramos sobre decilitro en mujeres. En cuanto a la presión arterial, pues tener valores por arriba o igual a 130/85 también es un criterio clínico. Finalmente, el criterio clínico de la glucosa es por arriba de 110 miligramos, incluyendo que el paciente ya tenga el diagnóstico de diabetes. Otro de los más utilizados en investigación es el de la Federación Internacional de Diabetes, que igual nos marca cumplir 3 de los siguientes criterios, ya se puede hacer el diagnóstico. Las únicas diferencias con el ATP3 es que el peso corporal lo divide según raza. Para la raza afroamericana está aceptado igual el valor por arriba de 112 en hombres y por arriba de 88 en mujeres. En cuanto a los lípidos, el paciente también puede estar en tratamiento con estatinas y también se puede tomarlo como un criterio clínico. En cuanto a la presión arterial, los valores los divide según si es sistólica o según si es diastólica. Si es sistólica, por arriba de 130 y si se habla de diastólica, por arriba de 85, que el paciente esté en tratamiento antihipertensivo. En cuanto al criterio de la glucosa, este es un poco más estricto porque por valores arriba de 100 ya se toma en cuenta como criterio clínico. Las metas. Bueno, las metas actualmente propuestas por la ADA en la última revisión en enero del 2015, estas proponen que el paciente debe suspender totalmente el consumo de tabaco, tener o sostener un IMC por debajo o igual a 26. Esto se puede lograr a través de realización de actividad física. Una hemoglobina glucosilada menor a 7, un colesterol menor a 190, un colesterol LDL menor a 115 y una presión arterial menor o igual a 140/90. Y bueno, pasando por qué es importante estudiar el síndrome metabólico en los pacientes con trastorno mental grave. Bueno, sabemos que estos pacientes tienen una mortalidad de 2 a 3 veces mayor que la población y una disminución de la esperanza de vida de 12 a 30 años.
Para ponerlo en cifras, la prevalencia del síndrome metabólico en algunos trastornos psiquiátricos, en la esquizofrenia es de 42% y en el trastorno bipolar es del 22 al 30%. ¿Y cuáles son los factores que incrementan el riesgo en esta población que los demás pues no tienen? Los podemos englobar en tres. El primero es el tratamiento psicofarmacológico y aquí tenemos los tres principales grupos que utilizamos como medicamentos. El estilo de vida, sí, los pacientes con trastornos mentales tienen dietas hipercalóricas, dietas poco balanceadas, tienen una vida sedentaria y también tienen mucho consumo de tabaco. En cuanto a los síntomas psiquiátricos, también síntomas depresivos, síntomas negativos o síntomas de desorganización se asocian con un incremento en el riesgo. Aquí tenemos una tabla de prevalencia y de riesgo relativo de algunos factores modificables para enfermedad cardiovascular, en esquizofrenia y en trastorno bipolar. Como podemos ver, en la obesidad es del 45 al 50%. Algo que también destaca esta tabla es el consumo de tabaco, que en la esquizofrenia es del 50 al 80% y en el trastorno bipolar del 56 al 68%. Desmenuzando pues, los elementos del síndrome metabólico, en la esquizofrenia tiene un riesgo de 2.8 a 3.5 mayor para padecer obesidad y el trastorno bipolar de 1.2 a 1.5 mayor. En cuanto a la diabetes mellitus, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno esquizoafectivo, tiene una prevalencia de 2 a 3 veces mayor que la población de diabetes. Y la depresión tiene un riesgo de 1.2 a 2.5 mayor. Este último punto hay que tomarlo con cuidado. ¿Por qué? Porque también el tener diabetes mellitus es un factor de riesgo para tener depresión. En cuanto a la enfermedad cardiovascular, la esquizofrenia y el trastorno bipolar tienen una prevalencia de 2 a 3 veces mayor y la depresión tiene un 50% mayor de riesgo. Ok, pasando a los psicofármacos, esta tabla pues resume los tres principales grupos de los que utilizamos más, que son antidepresivos, estabilizadores del estado de ánimo y antipsicóticos. Esta tabla los divide según los que están asociados con la pérdida de peso, los que están con un peso ni incrementa ni disminuye y algunos que están relacionados con la ganancia de peso. De los antidepresivos, pues la mirtazapina es importante. De los estabilizadores de ánimo, pues el litio y el valproato, y de los antipsicóticos, pues tenemos todo este grupo. Por poner un ejemplo, un estudio longitudinal evaluó 10 semanas de tratamiento, bueno, después del inicio a 10 semanas de tratamiento encontró que la clozapina incrementa aproximadamente 4.45 kilogramos, la olanzapina 4.15 y la quetiapina 2.1. Con esto no significa que los vamos a dejar de utilizar o que ya no. Pero hay que valorar algunos factores que predicen el incremento de riesgo de incremento de peso en estos pacientes y los podemos dividir en clínicos y demográficos. Los clínicos, bueno, hay que valorar el perfil metabólico del antipsicótico. Un paciente con primer episodio de psicosis también tiene mayor riesgo, cicladores no rápidos y por sí mismo los síntomas psicóticos. Los factores demográficos, bueno, pacientes jóvenes con IMC inicial bajo, antecedente de obesidad, antecedentes familiares de obesidad, raza no blanca, tendencia a comer en exceso y el uso de cannabis. Aquí tenemos un algoritmo propuesto por la Asociación Psiquiátrica Europea que, bueno, lo que nos propone es cómo evaluar un paciente al inicio que llega a la consulta, ya sea con o sin tratamiento. Hay que seguir estos siguientes 4 pasos, que en el paso 1 es la realización de la historia clínica, que hay que consignar enfermedades previas, la historia familiar, tabaquismo, ejercicio y hábitos dietéticos. El paso 2 es la realización de un examen físico, que tome la presión arterial, el peso, la circunferencia de la cintura y el IMC.
En cuanto al paso 3 es la realización de exámenes de laboratorio que debe de incluir glucosa, perfil de lípidos, colesterol total, colesterol HDL y los triglicéridos. Finalmente, el paso 4 pues es la psicoeducación, es invitar al paciente que deje de consumir tabaco, que empiece a tener hábitos dietéticos pues más saludables y pues alentarlo a que tenga actividad física. Pasando por estos pasos, pues ya nos encontramos con un paciente que tiene rangos normales. Si este paciente ya tiene el tratamiento por más de 12 meses, lo que hay que hacer es repetir los pasos 2, 3 y 4 cada año. Si es un paciente que se va a iniciar tratamiento, hay que valorar el perfil metabólico del antipsicótico de segunda generación. A la semana 6 hay que repetir los pasos 2, 3 y 4 y vigilar cómo está o si consume tabaco. Y hay que poner atención sobre todo si hay incremento de peso durante estas 6 semanas. Si el incremento es arriba de 7%, hay que valorar riesgo-beneficio. Si todo está dentro de la normalidad, en la semana 12 hay que repetir los pasos 2, 3 y 4. Si todo está dentro de la normalidad, hay que hacerlo cada año. Si es un paciente que tiene un factor de riesgo, si tiene 2 o más parámetros alterados del paso 2, hay que elegir igual el antipsicótico que tenga un perfil metabólico seguro para lograr lo siguiente. Pues, sostener un IMC menor a 26, una circunferencia de la cintura en hombres menor a 102, en mujeres menor a 88, y en pacientes no diabéticos tener una tensión arterial menor o igual de 140/90, un colesterol menor a 190 y un colesterol LDL menor a 115. Si es un paciente diabético, estas guías proponen que sea valorado por un médico especialista para que ayude a las metas de la diabetes, que son una hemoglobina glucosilada menor a 7, una tensión arterial menor a 130/80, un colesterol total menor a 176 y un colesterol LDL menor a 100. Ok, antes de comenzar con el artículo, les voy a platicar acerca del estudio Framingham. El estudio Framingham es el primer estudio longitudinal de riesgo cardiovascular, el cual tiene su nombre por la región en donde se inició, que es en Framingham, Massachusetts. Inició en 1948 y actualmente va en su tercera generación. A través de este estudio se logró obtener la escala de riesgo cardiovascular de Framingham, el cual evalúa a 10 años el riesgo cardiovascular. Esto toma en cuenta la enfermedad cardiovascular, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad arterial periférica y la falla cardíaca. La escala de riesgo cardiovascular de Framingham toma en cuenta las siguientes variables: la edad, el colesterol total, el tabaquismo, el colesterol HDL y la presión arterial sistémica, y lo que nos da es el riesgo en porcentaje a 10 años de presentar algún evento cardiovascular. Esto es en población. Pasando al artículo, el artículo se publicó en el JAMA Psychiatry en febrero de este año. Esta revista tiene un factor de impacto del 13.23. Para hablar un poco acerca del autor principal, él es David Osborne. Estudió medicina en la Universidad de Cambridge, tiene maestría en ciencias y epidemiología y obtuvo su PhD en psiquiatría en la Universidad de College London. Y aproximadamente tiene 104 publicaciones indexadas, de las cuales la mayoría son de síndrome metabólico, riesgo cardiovascular en pacientes con trastornos mentales graves. En el Reino Unido existen bases de datos de atención primaria y una de ellas es esta, de Health Improvement Network, de la cual se obtuvo la muestra del estudio. Esta es una base de datos de atención primaria, la cual toma en cuenta información de 437 hospitales generales. Al momento de la realización del estudio, esta base de datos contaba con más de 10 millones de pacientes y la información que consigna es acerca de síntomas, diagnósticos codificados e información sociodemográfica. La metodología. En cuanto a la metodología, es un análisis de supervivencia. Habla de una corte cuya muestra se obtuvo del 1 de enero de 1995 al 31 de diciembre del 2010.
El objetivo fue desarrollar 2 modelos de riesgo, el modelo Primrose de IMC, el modelo Primrose de lípidos, a través de un análisis de regresión de riesgos proporcionales de Cox. Los participantes fueron aquellos pacientes de entre 30 a 90 años con los siguientes diagnósticos: el diagnóstico de esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, trastorno bipolar, psicosis de origen orgánico. El desenlace tomó en cuenta los siguientes eventos cardiovasculares: el infarto agudo al miocardio, angina de pecho, enfermedad coronaria, cirugía cardíaca mayor, enfermedad vascular cerebral y accidente isquémico transitorio. En cuanto a los datos que se tomaron en cuenta y las variables que obtuvieron a través de esta base de datos, bueno, aquí se obtuvieron las mismas variables que en el modelo Framingham, pero también tomó en cuenta pues, el uso actual de antidepresivos, el consumo excesivo de alcohol, las limitaciones sociales, el diagnóstico como tal y el uso de antipsicóticos de primera y segunda generación. La Corte, al inicio, fueron 44,247 pacientes en 430 hospitales, de los cuales se fueron excluyendo pacientes que ya tenían historia previa de alguna enfermedad cardiovascular, que tenían tratamiento previo con estatinas o que se tenía incompleta información acerca de sus limitaciones sociales. Por lo que al final quedó una muestra total de 38,824 pacientes en 430 hospitales. En esta tabla lo que podemos observar es que realmente en cuanto a las variables de IMC, colesterol total, colesterol HDL, no hay diferencias entre los grupos según el sexo. En cuanto a los tratamientos, el 47% de la muestra eran hombres, el 41,4% de las mujeres tenían tratamiento con antidepresivo, y en cuanto a los antipsicóticos, los hombres, el 22,7% tiene un uso de antipsicóticos de segunda generación, a diferencia del 18,4% de las mujeres. En cuanto a los antipsicóticos de primera generación, los hombres, un 21% tenía tratamiento con estos antipsicóticos y las mujeres tenían el 23,4%. Otra de las características que resalta en esta tabla de características de la población es el consumo de tabaco. El 58,2% de los pacientes masculinos tenía un consumo actual de tabaco, a diferencia de las mujeres, que el 47% negó el uso de tabaco. Las limitaciones sociales, bueno, fueron divididas en quintiles. El primer quintil nos habla de la población que tiene menos limitaciones sociales, siendo el quinto el que tiene más limitaciones. Y como se pueden dar cuenta, la mayoría de la muestra pues está en estos dos grupos, tanto de mujeres como de hombres. Y un tercio de la muestra tiene el diagnóstico de esquizofrenia. En cuanto a la incidencia de eventos cardiovasculares, cuando lo dividieron por edad o género, lo que se documentó fue un total de 2,324 nuevos eventos cardiovasculares, obteniendo una incidencia de 9,72 por 1,000 personas-años. El más frecuente de los eventos fue el isquémico o el infarto inespecífico. Como podemos observar también en esta tabla, las edades de los grupos de mayor edad son en los que más se presentan, tienen más incidencia. En los hombres es de 50 a 70 años y en las mujeres de 60 a 80 años. Al momento de calcular los riesgos, bueno, esta tabla nos resume cuál fue el cálculo de los riesgos. Hay que tomar en cuenta que primero se evaluó un modelo global y después lo dividieron según el modelo de IMC o el modelo de lípidos. Un valor menor a 1 nos indica que es un factor protector. Cuando el valor supera el 1, nos habla de un factor de riesgo. Hay que tomar en cuenta que estos son factores de riesgo, no son factores causales. Entonces, cuando se evaluó el índice de riesgo según sexo, según el sexo femenino es un factor protector.
Y si el paciente tiene un diagnóstico de diabetes, se incrementa el riesgo de 1.75 por año. Este riesgo también hay que tomar en cuenta que es exponencial. Cuando se obtuvo el índice de riesgo según el consumo de tabaco anterior o actual, si es un paciente que ya dejó de fumar, aún tiene riesgo. En el modelo global tiene un riesgo de 1.10 y cuando el consumo de tabaco es actual, tiene un riesgo en el modelo de lípidos de 1.35 y en el modelo global de 1.47. En cuanto al cálculo de los riesgos según la deprivación social o las limitaciones sociales, pues podemos observar que los que tienen mayor riesgo son los que pertenecen al quintil 5. Cuando se obtuvo el riesgo según la presión sistólica, cuando el paciente no tiene uso de antihipertensivo al inicio, como podemos observar, el modelo de lípidos tiene un riesgo de 1.08 por año, el modelo global de 1.10, y cuando al inicio ya el paciente tiene un uso de antihipertensivo, no es ni protector ni de riesgo. Cuando se obtuvo el índice de riesgo según el colesterol total, hay que tomar en cuenta que esto es por milimol. Entonces, por cada milimol que se incrementa al año, hay un riesgo de 1.12. Y cuando el colesterol, por su parte, HDL, es un factor protector. Cuando calcularon los índices de riesgo según el trastorno mental grave, como podemos observar, el que tiene mayor riesgo en esta tabla es otra psicosis. Y el consumo excesivo de alcohol, pues también tiene un incremento de riesgo de 1.52 en el modelo global y en el modelo de lípidos de 1.51. Finalmente, aquí tenemos la tabla del cálculo del índice de riesgo según el tratamiento. Pues sí, los antidepresivos tanto en el modelo de lípidos como en el de IMC, pues es un factor de riesgo, pero hay que tomar en cuenta que este estudio empezó en 1995, cuando todavía se utilizaban mucho los antidepresivos tricíclicos, los cuales pues tienen un impacto importante en el riesgo cardiovascular. Por su parte, los antipsicóticos de segunda generación también tienen un riesgo de 1.19 en el modelo de IMC y en el modelo de lípidos de 1.13. Cuando se realizó la corrección por la estabilidad y la calibración de los datos y se compararon los dos modelos, el Primrose y el Framingham, pues obtuvieron la predicción de riesgo en porcentaje tanto en hombres como en mujeres. Entonces, en esta tabla podemos observar que en los hombres el 18.6% tiene riesgo con el modelo de IMC y en el modelo de lípidos de 19.2, a comparación del modelo Framingham, el cual tiene un riesgo de 12.13 con el de IMC y en el de lípidos de 13.3%. Esto pues sí sí hay una diferencia importante entre los dos modelos, en el Framingham y en el Primrose. En cuanto a las mujeres, pues sí, también el modelo Primrose predice el 17.8% en el modelo de IMC y en el de lípidos de 19.1, a diferencia de los modelos Framingham que tienen el 15.2 y el 16.6%. Entonces, ya para empezar a concluir, las limitaciones del estudio pues fueron que los datos clínicos de rutina son incompletos al ser obtenidos de estas bases de datos, por lo cual se pierde mucha información o hay muchos datos incompletos, a pesar de que hay modelos matemáticos para cubrir esos datos faltantes. Algunas de las variables como los diagnósticos se encuentran codificados. Esto también cambia mucho dependiendo del criterio clínico.
No toma en cuenta diagnósticos como el trastorno depresivo mayor y el trastorno obsesivo compulsivo, los cuales también pueden cursar con síntomas psicóticos y por lo tanto son trastornos mentales graves. La población de Primrose es muy variable, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento empleado. Como les comentaba, pues este estudio empezó en el 95, entonces pues se utilizaban o frecuentemente los antidepresivos tricíclicos, apenas la fluoxetina estaba iniciando. Las fortalezas del estudio, pues es que es el primer estudio que se desarrolla para valorar riesgo cardiovascular en pacientes con trastornos mentales graves. El modelo Primrose de IMC es casi tan eficaz como el modelo Primrose de lípidos. ¿Esto de qué nos sirve? Bueno, en una práctica clínica donde no sea tan fácil conseguir laboratorios, pues podemos emplear este modelo. La superioridad de los modelos Primrose es indicador de la importancia de tomar en cuenta las variables agregadas, que no toman en cuenta en el modelo Framingham, ¿como cuál? Pues como las limitaciones sociales y el uso de los psicofármacos. Los modelos Primrose son una mejor opción de evaluación para manejo de riesgo cardiovascular en pacientes con trastornos mentales graves.